hablamos de la Unión Soviética, nos toca hablar de su servicio secreto, que es la KGB. Y bueno, vamos a ver más o menos en qué consistía, ya todos lo sabemos, pero algunas cuestiones un poquito más relajadas, como para liberar un poco de lo que venimos hablando, y los famosos espías rusos que tan famosos se hicieron. Bueno, la KGB son las iniciales de lo que en la traducción sería el Comité de Seguridad del Estado, el cuerpo de policía secreta de la Unión Soviética. Presentado oficialmente al Consejo de Ministros, dependía de facto del Politburó y del secretario general del Partido Comunista. En el interior del país, la KGB tenía la tarea de asegurar la lealtad de la población al régimen soviético, monitoreándola a través de redes de informantes secretos y encarcelando elementos peligrosos para la seguridad. También supervisó la lealtad política de las Fuerzas Armadas y controló la policía de fronteras. En el extranjero, la KGB actuó como agencia de inteligencia y contraespionaje y llevó a cabo operaciones encubiertas destinadas a fortalecer el poder y la influencia de la Unión Soviética en el mundo. Fue fundada en 1954 y fue la última de una serie de servicios de seguridad establecidos desde los primeros días de la Revolución, comenzando con la Checa, organizada por Félix Dzerzhinsky, como vimos en el video de la Revolución, seguida por la GPU, encabezada por Heinrich Jagoda, y la NKVD, ejecutora de las grandes purgas de los años que van entre el 35 y el 38, y que estuvo encabezada, entre otros, por Beria. Entre los líderes de la KGB también estaba Yuri Andropov, más tarde secretario general del Partido Comunista Soviético. Y para salir un poco de tanto horror que venimos viendo de la Unión Soviética, como de todo el tema comunista y demás, vamos a decir algo más sobre la KGB, pero bueno, para distender un poco, ¿qué utilizaba, no? ¿Qué utilizaban los espías? Y las películas a veces se quedan cortas. Y tenemos, por ejemplo, el paraguas búlgaro, con la punta que inyecta veneno, el anillo con cámara incorporada, la silla especial de tortura y la cama incómoda para un preso. En un país que espera con ansias la investigación de los vínculos que ellos dicen que hay entre los diferentes países, se abrió el Museo del Espía de la KGB. Y es una de las últimas atracciones en Manhattan, entre Chelsea y Greenwich Village. Bueno, la entrada no es barata, porque los precios oscilan entre $25 y $44, con una visita guiada. Pero hay muchos visitantes, y el museo nació de la pasión, digamos, de Julius Urbaitis por la historia reciente. Y Julius tiene 55 años, una hija de 29, y los dos de origen lituano habían abierto lo que se llamaba el búnker atómico en su tierra natal en 2014, que también era un museo creado a partir de un búnker original. Pero bueno, se trasladaron a Estados Unidos y abrieron este museo de la KGB. Bueno, esto de los espías de la KGB lo vemos mucho en novelas y películas, y lo vemos junto a los espías ingleses, James Bond y sus colegas, que siempre son los que ganan. Y en realidad los rojos, los agentes de la KGB, siempre ganaron. El MI6, el servicio secreto británico, reconoció en 1980 que la KGB era la organización de espías más grande y eficiente del mundo. Y el mismo año la CIA admitió que eran superiores en todo. Durante la Guerra Fría, el centro de formación en Moscú estaba en la intersección de Metros Trevakaya y Turnansky-Peruelok. De ahí vinieron lo que se llamó los guerreros de la sombra de la Unión Soviética. Bueno, la pregunta es por qué siempre ganaban. Y esto se lo preguntaron a Markus Wolf,
el mítico jefe de contrainteligencia de Alemania del Este, ya retirado, que se había criado de adolescente en Moscú. 2 o 3 veces al año lo invitaban a cenar al mejor restaurante italiano de Berlín, y el tipo era un gourmet, amaba a las mujeres hermosas, las trufas y el Brunello de Montalcino. O sea, le gustaba todo, la buena vida, ¿no? Bueno, a pesar de que era comunista, típico. Y entonces él contestó que eran los mejores porque sus agentes trabajaban por un ideal, mientras que sus oponentes solo por dinero. Bueno, John le Carré se inspiró en él para El espía que vino del frío, una novela que no le gustó a Woolf. Y dice, yo nunca he disparado un tiro de pistola, por ejemplo. Él contó eso. Su servicio debía funcionar bajo las órdenes de la KGB, como los agentes de los demás países del bloque comunista. Y antes del colapso del muro, Putin comandaba la sede del espionaje soviético en Dresde y solo pudo presenciar el fin de la Unión Soviética, este señor Markus Wolf. Pero bueno, él mismo dice que Putin, si bien fue agente sobre el final, era un gran profesional, sobrevivió y hoy es el jefe del Kremlin. Y a la pregunta de cuál era la relación entre los hombres de la KGB y el Vaticano, contestó que el Vaticano era muy importante para ellos y que tenían un agente que era cardenal, pero que nunca lo traicionaría diciendo su nombre. Bueno, en todo el mundo occidental los agentes rusos entre Europa, Asia y América superaron los 250.000 y solo descubrieron a unas pocas docenas. Por ejemplo, Rudolf Abel, nacido en Londres de madre rusa y padre alemán, fue detenido en Nueva York en 1957. Arriesgó la silla eléctrica, como los Rosenberg, que habían transmitido los planos de la bomba atómica a los rusos. Pero Abel tuvo más suerte y fue cambiado con el piloto estadounidense Gary Power en el puente de los espías en Berlín. Como dijo Wolf, la KGB alistó a sus hombres en Occidente no gracias al dinero, sino a la fe política. Digamos, voy a jugar con los sentimientos. Digamos, el pensamiento que tenían, eran comunistas en Occidente llevando una buena vida, pero trabajando para ellos, porque estaban convencidos. Un caso de esto fueron los Cambridge Five, los jóvenes que colaboraban con Moscú a finales de la década de 1930 y durante la guerra. Eran los estudiantes más brillantes del Trinity College y se sentían extranjeros en casa. O sea, iban al Trinity College pero eran comunistas. 3 de ellos eran homosexuales, obligados a vivir en las sombras y terminaron seducidos por los ideales marxistas de un mundo nuevo. Lástima que en ese mundo nuevo no había lugar para los homosexuales, algo que no les contaron. Entraron en el servicio secreto y pasaron secretos justamente a sus amigos rusos, que después de todo fueron sus aliados durante la guerra. Pero claro, si se hubieran mudado a Rusia, la hubieran pasado mal por su condición. Pero no les hicieron nada estando en Londres porque los estaban usando. Y así es como funciona, Después tenemos a Anthony Blunt, que fue un refinado historiador del arte, quizás el mayor experto en el barroco italiano, y fue descubierto en la década de 1960, pero no lo arrestaron porque era un primo lejano de la reina Isabel. Guy Burgess, Donald MacLean y Kim Philby, también alistados como miembros de la KGB en el extranjero, cuando estaban a punto de ser descubiertos, lograron escapar a Moscú en 1951. Y un golpe demasiado grande para Londres que mantuvo oculta su doble juego hasta que en 1956 Philby y MacLean contaron su historia en una rueda de prensa. Graham Greene era un gran amigo de Philby y lo contó y también lo visitó a Philby en su exilio ruso.
Así que bueno, el final de Los espías en realidad es diferente al de las novelas, ¿no? Ni mueren como héroes, ni se salvan gracias al amor de una rubia. Los espías retirados se quedan aburridos tomando vodka, digamos, como cualquier retirado de cualquier profesión, solo que con otros vicios. Pero bueno, historias que hay muchas historias sobre espías. Y los elementos que usaban también, como el paraguas y todo esto que parece de película o de comedia incluso, pero que realmente existieron. Ellos eran la contraparte de James Bond, pero siempre había contraespías, espías dobles, triples, y bueno, y ahí los tenemos, a los espías rusos, que siguen siendo famosos, siguen siendo de los mejores, y su vínculo con el Vaticano, que también es uno de los que tiene uno de los mejores servicios secretos.